Buenas tardes, me encanta regresar a este programa Palabra para tu Corazón, en donde se han forjado amistades entrañables, pero también donde se ha edificado a la iglesia a través de ya varios años en la palabra del Señor. Y es un programa que se ha mantenido vigente, que se ha esforzado por alimentar al pueblo de Dios y desafiarlo con la palabra. Así que muchas gracias, queridos hermanos de Palabra para tu Corazón, por todos estos años de servicio incansable y excelente para bendición del pueblo de Dios. Y quiero felicitarlos también por el tema que a partir de este día se empieza a reflexionar y que se estará abordando durante todo el mes de septiembre, el llamado. Obviamente estamos hablando del llamado al ministerio, en el que se nos ha permitido compartir algo de nuestra historia, los que somos pastores y tendremos la bendición de compartir con ustedes. Estaremos platicando algo de nuestra experiencia y de nuestra historia, de cómo respondimos a ese llamado de Dios para nosotros, para servirle en el ministerio pastoral o en algún otro ministerio de tiempo completo. Quiero empezar leyendo un texto de la palabra de Dios en Jeremías 1, a partir del versículo 4, dice de esta manera: Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Para todos los que hemos recibido el llamado de Dios y hemos respondido, hemos reconocido esa voz de Dios llamándonos y hemos respondido a su voluntad, nuestra experiencia no ha sido diferente a la de Jeremías, en el sentido de estar frente al llamado y sentirnos incompetentes y pensar que quizá el Señor se ha equivocado con nosotros porque quizá no tenemos las calificaciones para poder realizar una tarea como es el servicio en el ministerio al Señor delante de su pueblo y en obediencia a Dios como el siervo y el pastor y el misionero por excelencia y perfecto. Yo tengo un poco más de 35 años en el ministerio, me llamo Abraham Cervantes, que no me he presentado, ese es mi nombre, y actualmente estoy sirviendo como pastor en la Iglesia Bautista Eliasim en Ciudad Madero, Tamaulipas. Han sido más de 35 años ya formalmente en el ministerio, y me encuentro en esta transición después de haber estado 10 años colaborando en otras áreas del ministerio, acompañando pastores e iglesias en sus procesos de ministerio, de visión, de desafío, y ahora regresar al pastorado, que era un anhelo de mi corazón y una oración delante del Señor, de poder estar frente a una iglesia y poder seguir desarrollándome en ese aspecto. No sé si estoy en la última etapa de mi ministerio, no es porque me vaya a retirar muy temprano, pero sí presiento que estoy entrando a una última etapa donde los últimos 10, 15 años quisiera terminarlos aquí o de esta manera, sirviendo al Señor frente a una iglesia. Pero nos alegramos porque seguimos siendo testigos de cómo Dios sigue levantando hombres y mujeres y que la obra del Señor nunca se queda desatendida por parte de personas a quienes Dios ha escogido para que puedan llevar a cabo esta responsabilidad de guiar a su pueblo. Dios no ha dejado a través de las generaciones de llamar a hombres y mujeres para que desempeñen labores específicas en el ministerio. Y en cada generación, bendito sea Dios, no ha faltado quien responda y quien cumpla fielmente con esta vocación. Yo sé que hay hermanos que nos están escuchando y quizá al saber la temática de este mes, sintieron curiosidad o pensaron que era una buena oportunidad para poder escuchar y tratar de responder algunas interrogantes o inquietudes que tienen. Así que estoy seguro que hay hermanos y hermanas inquietos respecto al llamado de Dios para ellos. Son hermanos y hermanas que han respondido a ese llamado general que Dios hace para todos los creyentes, de seguirle y de servirle, de enrolarse en el trabajo del reino de Dios. Pero quizá hay entre nosotros alguien que está pensando en que hay que dar un paso más, que quizá hay que ir más allá,
Como dijera Jesús a los apóstoles, boguen mar adentro. Otra versión dice, naveguen en aguas más profundas. Y quizá entre nosotros hay gente que está pensando, debo ir a aguas más profundas en esto de lo que al ministerio cristiano y al ministerio específico se refiere. Deben saber que si Dios los está impulsando a servirle como pastor o misionero, estás formando parte de un número muy importante de creyentes que ya fueron fieles de ese llamado y que han sido instrumentos de Dios muy importantes, no por sus cualidades, sino por su fidelidad y su obediencia, y han marcado la vida de muchos creyentes a lo largo de la historia. Algunos empezamos a tener esta inquietud desde muy temprano. Yo recuerdo a los 11 años haber escuchado la historia de David Livingstone en una escuela bíblica de vacaciones. Nos la compartió el pastor de la iglesia, el pastor Mariano López Aranda, que descansa en el Señor desde hace algunos años. Y cuando yo escuché esta historia sobre David Livingstone, pensé que me gustaría servir a Dios como lo sirvió ese hombre. Y a partir de esa edad, de los 11 años, empezó en mí un proceso de descubrimiento de por dónde Dios quería llevarme. Y por eso les comento, ahora ya tengo más de 35 años sirviendo en el ministerio de manera plena y de tiempo completo. Prediqué mi primer sermón a los 14 años. Fui invitado a un viaje misionero por un hermano de mi iglesia. Él y a otro amigo, este hermano a un amigo y a mí nos patrocinó para ir durante 2 meses al estado de Chiapas para acompañar a un misionero que andaba cada semana visitando un pueblo distinto en la costa de Chiapas, haciendo campañas evangelísticas y dando clases de discipulado a los hermanos en las iglesias. Así que fuimos invitados por el miembro de nuestra iglesia a acompañar a aquel misionero que nos recibió, y fue una de las primeras escuelas importantes que tuve de formación ministerial con el hermano Saúl Cruz a mis 14 años. Y fue cuando prediqué mi primer sermón en aquel lugar, Villa de las Flores, en Chiapas. A esa misma edad me inscribí en el Instituto Teológico Bautista de Chihuahua. El hermano Mariano López, que era el director del instituto, hizo una excepción conmigo y me aceptó como estudiante del seminario del Instituto Teológico, y después de eso pude estudiar en varios otros seminarios. Hablar del llamado de Dios al ministerio no es algo muy sencillo, por lo menos para mí no es tan sencillo, se me dificulta poder explicar este tema del llamado. Entiendo el llamado como una convicción persistente y a prueba de toda circunstancia, porque no solamente lo he experimentado, lo he visto en muchos otros hermanos, amigos míos incluso, que una vez que empezaron con esta inquietud, esa inquietud se volvió una convicción a toda prueba, que finalmente les permitió estar frente a una responsabilidad de mucha importancia como el pastorado o la obra misionera. Jeremías presenta el llamado como irresistible, como algo irresistible. Incluso él usa las palabras más adelante en su libro frente a un momento de crisis espiritual y de crisis ministerial. Él dice: quise resistir el llamado de Dios y no pude. Intenté ya no más predicar en su nombre, pero Dios fue más fuerte que yo y me venció. Cada quien es responsable de saber escuchar la voz de Dios en las maneras en que ha aprendido a comprender que Dios le está hablando. Y cuando nos hacemos responsables para escuchar la voz de Dios, también tenemos que asumir la responsabilidad de responder con plena convicción a esa voz que creemos que es de Dios y que nos está pidiendo algo. Hablar del llamado al ministerio puede volverse un asunto demasiado subjetivo. Incluso hay quienes utilizan una expresión semejante a esta. Cuando yo sentí que Dios me llamó en tal ocasión, sentí, es una expresión que denota una tremenda subjetividad con respecto al llamado de Dios. No ponemos en duda que Dios llamó a alguien, pero tratar de explicar el llamado de Dios se vuelve una tarea difícil por la parte subjetiva de este llamado. En mi experiencia, y quizás sea la tuya, la de algunos de ustedes que son pastores o misioneros, la experiencia del llamado fue un proceso donde se
empezaron a acomodar señales de que Dios tenía una voluntad específica para nosotros dentro de su reino como colaboradores, dentro de su proyecto en una manera muy específica, como en el caso del pastorado. Y mientras se van acomodando esas señales, se va armando ese rompecabezas, se va adquiriendo una cada vez más fuerte convicción de qué es de lo que se trata. Sí, es un tema subjetivo, pero con evidencias objetivas que regularmente llegan a ser muy claras, no solamente para nosotros, sino para los que nos rodean, que eso es muy importante a la hora de descubrir si somos llamados o no. El testimonio y las señales que otros pueden ver respecto a nuestra manera en que servimos al Señor. Personalmente, me costaría mucho poder describir un momento en el que Dios me llamó y decir, fue justo allí cuando Dios me llamó. Sí puedo recordar muy claramente un momento en mi vida en el que yo me ofrecí a Dios para servirlo. Estaba yo colaborando en un proyecto misionero de verano. Tenía 19 años, me encontraba en el país de Honduras. Allá me encontré con el misionero Pablo Vitaliano, cuando él tenía pocos años, pero ya había logrado cosas muy importantes en Honduras. Estando yo allá en Honduras sirviendo en diferentes poblaciones, predicando en iglesias, enseñando, discipulando y evangelizando en los pueblos. Recuerdo una vez estar sentado en ese lugar, en un lugar ahí del pueblo, en lo alto del pueblo, donde usualmente realizaba yo mis devocionales de la mañana. Recuerdo estar hablando con Dios y diciéndole, Señor, te ofrezco mi vida para lo que tú la quieras usar. Yo ya tenía esta inquietud desde los 14, desde los 11 años en el estudio de David Livingstone, a los 14 años que prediqué por primera vez mi sermón y que fui aceptado en el Instituto Bíblico. Yo ya venía notando estas señales en mi vida, cómo Dios estaba armando ese rompecabezas que mencionaba. Y por eso llegué a ese punto, a los 19 años, en que yo le pude decir al Señor, te ofrezco mi vida, Señor, para lo que tú quieras. A veces es tan difícil saber si Dios nos está llamando a nosotros porque no siempre sentimos o experimentamos o entendemos las cosas como otros que han sido llamados las han entendido y las explican de una manera tan clara y tan poderosa. Y de pronto no nos animamos a decir, yo también soy llamado, porque no estamos tan seguros como otros que parece ser que están demasiado seguros de que Dios los llamó. Entonces, puede surgir otra posibilidad. Andy Stanley, un pastor de mucho renombre actualmente en Estados Unidos, hijo del hermano Charles Stanley, afamado predicador y pastor bautista. Él platica en uno de sus libros que él veía cómo todos sus amigos y de su generación estaban respondiendo al llamado de Dios, y él, por más que quería, no se sentía seguro de que Dios lo estaba llamando. Y un día, no pudiendo más con esta crisis existencial, se animó a hablar con su papá y a decirle, ¿existe la posibilidad de que yo me pueda ofrecer voluntariamente al Señor para el ministerio? Y el pastor Stanley muy sabiamente le respondió, considero que sí, que podrías ofrecerte voluntariamente. Actualmente es uno de los pastores más renombrados, con un ministerio muy significativo que ha bendecido a muchos otros ministerios pastorales y a iglesias alrededor del mundo. Cuando pensamos en el llamado y en algunas señales o indicadores del llamado, debemos tener cierto cuidado. Algunos podrían pensar que un indicador de que soy llamado al ministerio es el éxito o el desarrollo de una buena personalidad o un buen estilo a la hora de servir o estar frente a un grupo o llevar a cabo un ministerio pastoral. Algunos pensarían que el progreso material sería un buen indicador del llamado, o una gran capacidad intelectual, ese desarrollo del conocimiento y de la habilidad para comunicar la palabra de Dios. Pero déjame decirte que si bien todas estas cosas pueden acompañar a un ministerio pastoral genuino,
Tampoco es que tengan que ser considerados como los indicadores infalibles del ministerio pastoral. Me parece a mí, y creo que muchos estarán de acuerdo conmigo, en que los indicadores tendrían que emerger desde otro nivel de realidad. Esa realidad que entraña servir a una causa que es incomprensible para esta sociedad que está alejada de Dios, para esta sociedad que está alejada de su propósito. Los indicadores de que somos llamados y estamos en el camino correcto deberían ser muy distintos a los indicadores que pudiera considerar esta sociedad materialista y exitólatra, por decirlo de alguna manera. Quizá estos indicadores deberían ser la fidelidad al proyecto de Dios. Sé que he sido llamado porque, al igual que Jeremías, por más que intento deslindarme de esta responsabilidad y de esta vocación, aquí sigo fiel, con muchas dudas, con muchas preocupaciones, pero sigo aquí en el camino. Ese sería un buen indicador. También la capacidad de encarar el sufrimiento propio del ministerio, porque el ministerio no es algo que es absolutamente dulce. Servir al Señor es dulce, no porque las circunstancias siempre sean benéficas para quien sirve. Es dulce porque caminar con Dios siempre va a traer mucha satisfacción a nuestra vida. Pero el ministerio encara sufrimiento. Cualquier pastor pudiera darte testimonio de que se ha tenido que pagar un precio muy alto por servir al Señor y ser fiel al llamado al ministerio. Esta capacidad de encarar el sufrimiento, esta sí podría ser considerada un indicador del llamado genuino en nuestras vidas. La convicción de lo que estamos haciendo. Cuando lo que hacemos, lo hacemos porque estamos plenamente seguros, con pasión, porque sabemos que es lo que deberíamos estar haciendo. Hay una tentación muy real y muy frecuente dentro del llamado al ministerio, que es la amargura. La amargura como una tentación dentro del ministerio. Cuando se pierde la convicción y el gozo de lo que haces y empezamos a servir con amargura. Cuando la amargura viene a nuestra vida, en el servicio a Dios, en cualquier responsabilidad que tengas dentro de la iglesia, hay que hacer un alto e hincarnos delante del Señor y pedirle que sane nuestro corazón, que nos quite esta amargura. Porque cuando servimos a Dios con amargura, no edificamos a nadie, no bendecimos a otros, lastimamos vidas, no las edificamos. Y hay que servir a Dios siempre con convicción y con pasión, a pesar de las adversidades y de las pruebas, y poder superar la amargura. Creo que superar las amarguras y los resentimientos en el ministerio son también un indicador de que el llamado ha sido genuino en nuestras vidas. Por supuesto, los frutos de nuestro trabajo. El profeta era probado como verdadero profeta si las cosas que decía se cumplían o no. Los indicadores para reconocer nuestro llamado como un llamado genuino deberían descansar también en esta parte, en los frutos de nuestro trabajo. El llamado al ministerio es un verdadero desafío que lo podemos asumir gracias a que Dios nos ha dado ejemplo de servicio, de entrega, de sacrificio por su obra. Y en eso nos inspiramos nosotros, en que el Señor no nos esconde las cosas cuando nos llama al ministerio, no nos maquilla la realidad, pero sí nos dice: yo estaré contigo, yo seré tu libertador. Como le dijo a Jeremías cuando lo llamó: a donde quiera que te envíe tú irás y dirás lo que te mande. Yo estoy contigo para librarte, dice Jehová, y yo pondré mis palabras en tu boca. Así que es posible responder al llamado de Dios. El llamado de Dios es real, es genuino. Se presenta generación a generación en muchas personas, hombres y mujeres de su pueblo. Pero también es un llamado que está garantizado por su presencia,
por su acción, por su intervención, por su presencia real y poderosa que nos acompaña y que nos dirige en cada paso que damos. Bienvenido seas, tú hermano que estás respondiendo al llamado de Dios. Bienvenido seas a este camino, a esta experiencia y a esta aventura plena de cosas inesperadas, pero plena de aprendizajes, plena de sorpresas de parte de Dios y plena de bendiciones y de frutos para la gloria de Jesucristo. Que el Señor los bendiga y muchas gracias por esta oportunidad de compartir con ustedes. Que viva la gracia.